que mostramos el video de cómo se dio un verdadero agarrón, Gerardo Fernández Noroña, con la oposición, con los diputados del PRI, PAN, PRD, por esto de la consulta popular y de la revocación del mandato, una medida que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero como siempre, Gerardo Fernández Noroña se da un agarrón fuerte con ellos. Claro que sí, mi querido Toño. Vamos a ver y escuchar este agarrón en la Cámara de Diputados. A ver, ya estamos vía Skype. Les agradezco por su paciencia, les ofrezco una disculpa, estas cosas están fuera de nuestro control. Vamos a ver, escuchar al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que volvió a dejar la víbora chillando porque le puso una arrastrada a esta oposición, a los del PRIAN, que simple y sencillamente ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Compañeros diputados, compañeras diputadas, yo vengo a hablar en favor. Les voy a recordar, les voy a refrescar la memoria a la oposición que tiene miedo al pueblo, tiene miedo a su participación, tiene miedo a su voto y por eso no quiere la revocación del mandato y por eso no quiere la participación ciudadana. Esa es la verdad. Están usando mentiras y subterfugios para descalificar esta iniciativa que va a ser una herramienta para el pueblo de México. Aquí, atrás, el 1 de diciembre el compañero presidente dijo: no me voy a reelegir. Y como ellos están acostumbrados a decir una cosa y hacer la contraria, piensan que todos somos iguales, pero no es así. No conocen al compañero presidente. El compañero presidente no quiere ser presidente eterno, quiere ser el mejor presidente que haya tenido México y va a ser sin duda uno de los mejores presidentes y por eso le tienen tanto temor, por eso le tienen tanto temor. Aquí no me acuerdo, compañero o compañera, creo que era el Movimiento Ciudadano, nos preguntó si nosotros votaríamos a favor si fuéramos oposición. Ya hubiese yo querido como oposición que me dieran esta herramienta. En 2015, un grupo de la Asamblea Nacional por la Independencia de México de legisladores vinculados al movimiento que encabeza el hoy compañero presidente, llamamos al pueblo a, junto con su voto, poner una boleta que dijera que se vaya, que le exigíamos a Peña Nieto que renunciara, que le revocábamos el mandato. Solo un legislador nos apoyó, un senador de la República de Acción Nacional, hoy es gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien es mi amigo, pero no me apoyó por ser mi amigo, sino porque es un demócrata y compartía que la revocación del mandato se debe ejercer. Yo creo que el problema de la oposición es que se está desesperando, es que quisiera que esto cambiara ya, pero desde ahora les auguro que si siguen por ese camino les esperan décadas en la oposición, porque no, miren, ya hubiera querido yo esta herramienta que me pidieran esto para 3 años, exigir que revoquen el mandato de mi adversario político. Un demócrata como el compañero presidente les da esa herramienta y vienen aquí a vituperarla, vienen a hablar mal de ella, vienen a derrotarse y a reconocer que no son capaces de ninguna acción política. Hasta bandera les estamos dando y no quisiera que nos lo agradecieran, pero por lo menos que tuvieran un poquito de visión política. Están dándole la espalda a la bandera más fuerte que podrían tener, cuando todas las banderas que tienen son postizas, todas son banderas nuestras y por eso el pueblo no les cree. Miren, compañeros y compañeras, en Chile el gran presidente Salvador Allende, el primero que llegó con el voto del pueblo con carácter de socialista, en la crisis política generada por la presión de Estados Unidos, hoy reconocida por todo mundo, todo lo que hizo el gobierno de Estados Unidos y lo hacía para tirarlo, ahogó la economía chilena y para salir de la crisis planteó que el pueblo decidiera en una consulta si se quedaba o se iba. Es un instrumento perfectamente legítimo para un gobernante, como lo es también para el pueblo de México. Permito con mucho gusto. ¿Con qué objeto, diputado Zarzosa?
Gracias, presidente. Para saber si el orador me permite formularle una pregunta. Diputado, le cuestionan si acepta una pregunta. Ya está haciendo que quiero al diputado Zarzosa, por supuesto que la acepto. Gracias. Adelante, Gracias. Qué amable. Diputado, formule su pregunta. Usted acaba de mencionar en su discurso, señor diputado, que el presidente cumple su palabra, que tiene palabra, que nunca ha mentido. Tenemos fehaciencia de que en su momento dijo que él iba a sacar a los militares de la calle. Hay muchos videos, muchos. Tenemos fehaciencia de que también dijo que no le iba a quitar dinero a las estancias infantiles. Y bueno, pues pasó lo contrario. En los dos casos pasó lo contrario. ¿Cómo puede usted decirme que le creamos si en estos dos ejemplos pues nos damos cuenta que lo suyo no es decir la verdad? Por su respuesta, y bueno, una más. Concluye, la diputado. gasolina que dijo que no, que iba a bajar, que en cuanto él llegara iba a bajar, pues ha subido. Y creo que usted lo puede notar porque creo que anda Diputado, en automóvil. Serían las preguntas, gracias por la respuesta. Gracias. Sí. Adelante, diputado, actívese el reloj. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? Perdón, Sí, voy a responder. diputado, responda al orador, gracias. Además, le recuerdo que no tengo tiempo mínimo ni máximo para responder. Es correcto, diputado, responda. Así es que le agradezco mucho al diputado Zarzosa porque sí voy a responder puntualmente. Primero, compañero presidente, por supuesto que va a cumplir su palabra de regresar a los militares a los cuarteles en 5 años. Lo aprobó esta soberanía, lo aprobó el Senado y en 5 años habremos pacificado al país, habremos regresado al ejército a sus cuarteles y por primera vez desde que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, yo sé que hay gente que se ríe, pero así se llama, él se quitó Sagrado Corazón porque no tiene nada sagrado y no tiene corazón. Cuando él sacó al ejército a la calle, lo hizo sin ningún marco legal. Luego el compañero suyo de partido, Enrique Peña Nieto, hizo lo propio. Hoy por primera vez el ejército tendrá un marco legal y las Fuerzas Armadas para ayudar en las labores de seguridad pública. Segundo, me pregunta sobre las estancias infantiles y ahí la oposición sigue mintiendo. Son muy hipócritas, no es personal, la oposición. Son muy hipócritas porque no construyeron una sola estancia infantil en décadas. Se las dieron de negocio a sus cuates. Hicieron negocio con ellas. 75,000 pesos le dieron a cada persona para que adaptara en una casa, que eso no debería ser. Los niños no son para estar en una casa y ahí los avientan. No, debería ser como el PT que tiene los CENDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, que desde los... Serénense, tranquilos, serenas. Desde los 45 días. No se aceptan diálogos. Desde los 45 días de nacido se recibe a bebés, esos sí son bebés, hombres o mujeres, y se les da la enseñanza desde la primera infancia. Se les da de desayunar, de comer, de almorzar, hay médicos, hay psicólogas, hay una atención súper profesional. Les recomiendo que visiten algún CENDI para que no la confundan con estas cosas raras y sospechosas que son las estancias infantiles. Que la gente lamentablemente, como no tiene cómo ayudarse, pues ahí va, pero le daban 950 pesos por niño de dinero público, el doble si eran discapacitados y todavía le cobraban entre 800 y 3,500 pesos por cada niño en más de una estancia y encima había estancias que inflaban el padrón. Eso es lo que estamos combatiendo, la corrupción, y no hay ningún retiro, seguiremos, es más, anuncio, habrá CENDIs en este país para todos los niños y las niñas, eso aspiramos. Y aspiramos a que a los niños les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas y no una lechita pedorra y una galleta. Finalmente, sobre la gasolina, se vuelve a mentir. Al hoy compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata luchando para evitar la traición al pueblo que su partido hizo, de entregarle el petróleo al capital extranjero, echando por la borda, bueno,
más bien cerrando el círculo que empezó Carlos Salinas de Gortari, que primero despedazó a Pemex, lo fueron ahogando, aportaba el 38% del presupuesto nacional, fue una palanca de desarrollo de 6.5%, y ustedes crearon todos estos organismos autónomos que está lleno de representantes de las empresas extranjeras, y además de eso entregaron, como Porfirio Díaz, el petróleo al capital extranjero. Nosotros hemos planteado todo el tiempo, yo lo reto, compañero diputado, a que demuestre que en campaña el compañero presidente dijo lo que usted dice, falta a la verdad. Nunca, no, los reto a que lo demuestren, nunca en campaña el compañero presidente dijo lo que usted sostiene, lo que el compañero presidente dijo, que una vez que se hubiesen construido las 2 refinerías lograríamos bajar el precio de la gasolina, porque además estamos importando el 90% de la gasolina que consumimos, nos han puesto irresponsablemente en manos del capital extranjero, de las empresas transnacionales. ¿Cómo vamos a poder incidir en el precio de la gasolina si toda la importamos gracias a la traición a la patria que ustedes y los panistas, cuando gobernaron, consumaron? Me parece que está casi respondida. Yo cerraría con lo siguiente, la respuesta, para volver a mi tiempo. Miren, compañeros y compañeras, yo entiendo muy bien que después de cómo les fue el 1 de julio le tengan miedo al pueblo, lo entiendo muy bien, pero aprendan que en la democracia es el pueblo el que decide, y será el pueblo el que decida quién va a gobernar, hasta cuándo va a gobernar, y no se preocupen, no habrá reelección, les vamos a ganar con otra candidata u otro candidato, diputado, a la presidencia. Cierro mi respuesta, y por lo bajito, como los veo, van a estar como 30 años en la oposición, pero si siguen como van, a lo mejor hasta 50. Es un cálculo moderado. Ya respondí. Actívese el reloj. Continúe, diputado. Sí, gracias. Si alguien me quiere preguntar, con mucho gusto. Yo termino planteando. La consulta para llevar a los expresidentes a juicio es un juicio popular, que es un clamor de la gente. No hay ninguna complicidad, ninguna. No hay ningún acuerdo. Lo que queremos es que todavía quede más claro que el pueblo los quiere en la cárcel y quiere que regresen lo robado, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por el usurpador de Calderón. Si ustedes recorrieran sus distritos, se darían cuenta que esa es la exigencia más fuerte del pueblo, que vayan a la cárcel y regresen lo robado. Y finalmente, un diputado de Acción Nacional dice que el compañero presidente es nuestro papá. Miren, compañero presidente es su mero padre de la oposición, la verdad, es así, aunque no les guste y aunque les pese, y va a ser un muy buen padre, porque va a sacar a la patria con todos nosotros luchando con él adelante. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Mi querido Toño, literalmente faltó que Noroña les dijera: les peje a quien les peje. Como siempre dice en sus redes sociales, ¿no? Exactamente, ¿no? Les digo que es su padre. Tiene razón, López Obrador es el padre de la oposición, porque pues él los puso ahí en la oposición. Yo diría que en todo caso el padre de la oposición es México. Porque México fue el que los mexicanos en su mayoría votaron en contra de esos que están ahora rasgándose las vestiduras constantemente, que se la pasan muy enojados, del PRI, del PAN y del PRD. Y no menciono los otros partidos, también el Verde, disculpe usted, y el Verde. No menciono el resto de los partidos porque son partidos nuevos, y eso a mí me parece que es una buena idea, tener nuevos partidos. Yo creo que esos partidos como el PRI, PAN, PRD ya deberían estar, no deberían ser ni siquiera 50 años de oposición, como dice ese Gerardo Fernández Noroña. No deberían ser partidos, pero para nada. Oye, Toño, y literal intentaron exhibir de alguna manera a Gerardo Fernández Noroña y les pone una revolcada, porque eso es lo que les da más coraje, que no hayan por dónde, y la oposición sigue sin entender su papel
porque no logran asimilar lo ocurrido el 1 de julio, y más allá de que el presidente se llame López Obrador, que la gente esté despertando, que la gente se esté politizando, que la gente encabronada diga no más, y ahí creo que pues les dio un par de lecciones desde la tribuna Gerardo Fernández Noroña. Sí, no, estamos hablando de la revocación del mandato, estamos hablando de la consulta popular. Gerardo Fernández Noroña dice, ya quisiera yo en un principio, ya quisiera yo estando en la oposición, que se hubiera podido votar una revocación del mandato de esta forma, ¿no? Que hubiera habido una mayoría para una revocación del mandato. Yo lo intenté, dice Noroña, Gerardo Fernández Noroña, dice, yo lo intenté siendo oposición, solamente votó Javier Corral, el ahora gobernador de Chihuahua, en ese momento, que era del PAN, ¿no? Ese fue el único que votó, pero vamos poniendo todo en bandeja de plata. Lo que dice la oposición, Vicente, lo que dice el PAN, PRI, PRD, etcétera, es que con esto van a intentar poner a Andrés Manuel López Obrador en las boletas del 2021 y que de aquí va a pasar, eso es lo que dicen ellos, no, eso a mí me parece algo ridículo, que de aquí va a pasar al referéndum constante con tal de que se pueda reelegir. Hoy López Obrador en su mañanera dijo, yo sé, el lunes que viene les voy a firmar, se los voy a decir aquí, les voy a traer todo un documento para decirles que no me voy a reelegir. No me voy a reelegir. Vamos a pensarlo de esa forma. Y es que en efecto no hay de ninguna manera, de ninguna manera podría haber reelección en México debido a nuestra Constitución, con todo y que haya una reforma a la consulta popular, una reforma a la Constitución para la consulta popular y para la revocación del mandato. No hay una reforma para la no reelección. Ahí se les cae, y cualquier abogado constitucionalista, cualquier experto en Constitución de México se los puede decir. ¿Y sabes qué, Toño? Voy aún más lejos. Si López Obrador quisiera reelegirse, el pueblo no se lo perdonaría. Nosotros, es más, aquí en Sin Censura seríamos los primeros en levantar la voz. Pero te digo, estas acusaciones, como diría Gerardo Fernández Noroña, pedorras, son porque no hay más en la oposición. No hay un debate serio, no hay un tema fuerte. En la oposición están perdidos. Punto. Ahí se las dejo de tarea.